un segundo. Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar de una manera crítica el primer pleno casatorio civil que regula la responsabilidad civil por daño ambiental, y lo vamos a confrontar con lo que dice la Ley General del Ambiente, pero también vamos a determinar los efectos, veamos, positivos o negativos. Con ustedes queremos reflexionar si la Corte Suprema, cuando regula sobre la materia, lo hace adecuadamente. Y no me expreso mal, porque ya veremos que el primer pleno casatorio, al ser vinculante, tiene una naturaleza normativa. ¿Me puedes seguir unas diapositivas? Gracias. Sí. Una de las cosas que uno observa al leer este primer pleno casatorio civil es que la Corte Suprema no realiza una clasificación de lo que son los daños ambientales. Es más, veremos más adelante que no tiene idea de la clasificación. Y eso se debe básicamente a que no ha distinguido entre lo que es el daño ambiental puro y el daño ambiental impuro. El daño ambiental puro es el que se produce al ambiente. Hace rato conversaba con una participante que se llama Chela, por acá está, y me decía, hay una afectación a un parque. Cuando la afectación es, por ejemplo, a un parque, eso que usted tiene cerca de casa, allí es una afectación del ambiente, en estricto sensu. Pero si, por ejemplo, es su casa la que se afecta como producto de un derrame de petróleo o un derrame de mercurio, eso es un daño ambiental indirecto, impuro. Esta clasificación no es de ninguna manera ociosa o irrelevante, es fundamental. Porque cuando se refiere a daños ambientales indirectos o impuros, usted puede pedir directamente que la indemnización vaya a su patrimonio. Pero cuando se refiere a daños ambientales puros, no va a ir a su patrimonio, ni al de usted, va a ir a la sociedad, que estará representada eventualmente por el Ministerio del Ambiente, por el Ministerio de Salud. Ya vamos a determinar quién sería el competente. Esta diferencia no la hace la Corte Suprema, no tiene idea. Y vamos a revisar un resumen de la materia. Pero antes, partamos de cómo debió hacerse el pleno casatorio civil, identificando los daños. Primer concepto fundamental, el daño ambiental individual, también conocido como daño ambiental indirecto, es aquel que implica una afectación a un interés individual o comunitario por contaminación ambiental e impacta directamente en la integridad del individuo, en sus derechos fundamentales. Allí, sea individuo o sea comunidad, por ejemplo, nativa o campesina, la reparación, la indemnización irá a ellos. Porque, por ejemplo, un derrame de petróleo como el producido hace poco, en enero, en Chiriaco o Morona, le correspondería a las comunidades afectadas de la región de Amazonas y de la región de Oruro. Y habría otra indemnización que correspondería al Estado peruano, en nombre del Ministerio del Ambiente, para efectos de reparar, restaurar los ríos y bosques afectados. Esto es importante al momento de determinar reparaciones, determinar indemnizaciones y determinar legitimidad para hablar. Siguiente, por favor. Dentro de los daños ambientales
tenemos que hay individuales patrimoniales. Y aquí tenemos que diferenciar que, evidentemente, si yo soy un agricultor que vivo en Espinar, Cusco, y producto de los metales pesados ya no puedo regresar a la agricultura, voy a tener un lucro cesante, un daño emergente. Esa reparación tendrá que ir a estos agricultores o a este agricultor. Siguiente. Hay un lucro cesante, porque eventualmente la cosecha de la temporada que viene y el año siguiente y siguiente no voy a poder venderlo. Perderé la posibilidad de acrecentar un patrimonio. Eso es también producto de un daño ambiental, producido, por ejemplo, en el caso de Espinar, por los metales pesados, producto de la minería y de la falta de saneamiento de los pasivos ambientales químicos. Siguiente. Y sin duda, uno de los daños más evidentes que ocurren cuando hay una contaminación ambiental, como por ejemplo la del derrame de mercurio en Choropán, un daño psicológico. La niña que aparece en la foto ha sido desfigurada producto de manipular mercurio y ha perdido casi las manos. Eso es un daño somático, pero daño psicológico también, porque eventualmente vivir así le va a traer una depresión, le va a traer una falta de repente de socialización. Siguiente. Y bueno, si sea el petróleo, sea el mercurio o sea un residuo tóxico que ha contaminado el ambiente, afecta a la persona, al individuo, sin duda también afectará el proyecto de vida. Esa niña que ya no tiene manos, que está desfigurada, seguramente su proyecto de vida, si hubiera querido ser deportista, estaría truncado. Seguramente lo que pensaba hacer cambiará, porque tendrá que estar atendiéndose en el centro médico o tendrá que invertir los recursos de su familia en su curación, en su transición. Siguiente. Y aquí está el otro concepto que la Corte Suprema no identificó. Desde luego declaro que hay un daño ambiental colectivo. El ambiente es de todos, de cada uno de los presentes, pero también de nadie a veces, porque de ninguno nosotros podríamos decir de una sola persona que le pertenece, que es titular. El colectivo es titular, la sociedad es titular, la comunidad es titular, no es una sola persona. Y esta reparación, esta indemnización, claro que tendría que ir a manos de una entidad que nos represente. En el caso que planteo, podría ser el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio Público. ¿Para qué sería esa reparación, esa indemnización? Para restaurar el ambiente. Existirán casos en donde no haya ninguna persona y sin embargo se afecte la biodiversidad, se afecte el ambiente. ¿Eso debería ser sujeto de inspección? Claro que sí, porque las generaciones que vienen tienen derecho a disfrutar esa naturaleza, disfrutar los servicios ambientales. De repente hay animales, hay plantas que están allí y que tienen en sus genes la cura para el cáncer, para el VIH, para el ébola, y no lo sabemos porque no hemos realizado los estudios farmacéuticos adecuados o no tenemos los recursos. Hay plantas medicinales ancestrales de las comunidades nativas, no lo sabemos. Hay recursos hídricos importantes, agua, ¿no? Hay captación de carbono, entre otras cosas. Siguiente. Y entonces, ahora sí, revisemos qué dice nuestra constitución política del Estado peruano. ¿Se reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho? ¿Se reconoce al ambiente como una subjetividad, como una personalidad jurídica? Y la respuesta es que no. El sujeto de derecho no está contemplado por la naturaleza. En Ecuador, la Constitución le reconoce subjetividad. ¿Por qué? Porque eso permite que tenga una indemnización, una reparación específica para él. Al no tenerla hoy, tenemos una dificultad en determinar quién va a administrar esos fondos, cómo se hará.
¿El Código Civil habla algo sobre el daño ambiental? En realidad no, pero hay un capítulo de responsabilidad civil extracontractual donde podríamos utilizar esas reglas de juego para poder aplicarlas a los daños ambientales. Sin embargo, no son perfectamente aplicables por una sencilla razón. Quiero que ustedes participen. ¿Cómo es su nombre? ¿Cuál es su nombre, por favor? Usted. Sí. Cristian. Cristian. ¿Cuál es el plazo de prescripción de un daño extracontractual o por responsabilidad civil extracontractual? Usted. 2 años. 2 años. ¿Su nombre? Villarroel. El doctor Villarroel señala acertadamente que son 2 años. Un daño ambiental, un daño al ambiente. Su nombre. Andrea, ¿usted piensa que son suficientes 2 años para poder accionar judicialmente? ¿Por qué? ¿Por qué cree que 2 años son insuficientes? ¿O alguien cree que está bien? Andrea tiene el instinto de abogado que dice eso no está bien. Y te voy a ayudar a ver. La razón es muy sencilla. El ambiente que hoy día gozamos no es de usted, no es de usted, no es de esta generación nada más, sino de las generaciones venideras. No es justo que usted, como una generación irresponsable, al no accionar legalmente, sus hijos y sus nietos no puedan ser reparados por daños que son continuos, que son intergeneracionales. O sea, dejar un ambiente degradado, contaminado, no solo le afecta a la generación presente, sino a las generaciones venideras. Por eso que en nuestro Código Civil no está preparado para esa realidad. Los bienes jurídicos que protege no son intergeneracionales, no son de interés colectivo o interés general, son de toda naturaleza. Y en otro contexto se ha generado la normatividad de responsabilidad civil extracontractual. Esta es la razón por la cual en algunos países, pongamos el ejemplo de Ecuador, de Bolivia, es imprescriptible la acción de responsabilidad civil por daño ambiental. No es irrazonable, porque si usted le quita la facultad a la generación que viene de poder accionar legalmente por un daño ambiental, está afectando un derecho a un ambiente que no era de usted, sino era de las generaciones futuras. Y esta es la dinámica del daño ambiental. Los bienes jurídicos que están en juego pertenecen a generaciones del presente y del futuro. Y por eso las acciones legales tendrían que ser gigantes. No está preparado nuestro Código Procesal Civil para asumir esa realidad. El artículo 82 del Código Procesal Civil regula el patrocinio de intereses difusos y colectivos, ustedes recordarán, pero lo hace de una manera muy conservadora, porque señala específicamente que solamente determinados sujetos de derecho pueden ejercer la defensa, en el caso que estamos conversando, del ambiente, la Defensoría del Pueblo, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, las comunidades nativas, el Ministerio Público, pero no cualquier persona. ¿Por qué cualquier persona no podría defender el ambiente? ¿No sería mucho más protector que cualquiera de nosotros lo haga? El Código Procesal Civil pensaba que no estábamos en condiciones como individuos de defendernos. Pero desde que se aprobó ha pasado mucha agua bajo el río. Y vamos a ver a qué me refiero. Bien. Nuestro Código Procesal Civil sí identifica dos intereses: el interés difuso y el interés colectivo. El interés difuso, ustedes recordarán, de la época de la facultad, se refiere a aquellos intereses que pertenecen a una serie de individuos que no se encuentran identificados. Ejemplo, de repente hay una
hablando de un tema difuso. El interés colectivo, ¿a qué se refería? Fundamentalmente al supuesto en el cual las personas afectadas en sus derechos como colectividad se encontraban perfectamente identificadas y determinadas. Ese supuesto de una comunidad nativa. Los comuneros se encuentran empadronados perfectamente y sabemos que es un interés colectivo. Desde ese momento hasta estos años, el Tribunal Constitucional ha cambiado el concepto de interés difuso y colectivo a derecho difuso y colectivo y lo desarrolla en su jurisprudencia. El día de hoy, por tiempo, no vamos a desarrollar, pero les dejo la tarea. Búsquenlo en Google y van a encontrar que las sentencias del Tribunal Constitucional son de derechos difusos y colectivos. Ya no hablan de interés. Se ha superado ese enfoque. Siguiente, por favor. Entonces, la tradicional defensa judicial de intereses difusos y colectivos no solamente ha cambiado y ha mirado a derechos, sino que los legitimados para hablar ya no solamente son las entidades que consagraba el artículo 82, sino también cualquier persona. Y ahí se observa el Código Procesal Constitucional, y ahí se observa la Ley General del Ambiente, y ahí se observa nuestro Código del Consumidor, y ahí se observa nuestra Ley de Protección Administrativa, y ahí se observa la propia Ley 2744, entre otras. La dinámica del enfoque de protección de derechos colectivos y derechos difusos ha cambiado. Siguiente, por favor. Para nuestro caso hay un principio que debemos recordar: el principio de internalización de costos. ¿Qué implica? De acuerdo a la declaración de Río y además la Ley General del Ambiente, que aquí se muestra, implica que toda aquella empresa, entidad, persona que con su actividad económica, extractiva o productiva genera un riesgo social o ambiental, tiene que cargar con los costos. ¿Qué costos, dice usted? Los costos de prevención, de vigilancia, de restauración, de rehabilitación, de reparación y de eventual compensación. Así lo establece el artículo 8º de la Ley General del Ambiente. Siguió desarrollo de actividades mineras. ¿Esa actividad es negocio? Claro que sí. Siguió desarrollo de actividades minero-metalúrgicas o desarrollo de actividades petroleras. ¿Es negocio? Claro. Por lo tanto, estarían inclusos en la aplicación del artículo 8º del título preliminar de la Ley General del Ambiente. Tendría que internalizarlo. Lo que implicaría, por ejemplo, ¿su nombre? Linda. ¿Gina? Linda. Linda. Que contraten seguros ambientales. ¿Alguno de ustedes cuestiona que exista un SOAT para los vehículos? No, porque los vehículos tendrán un riesgo social. Y entonces, para asumir la reparación de los posibles daños, hay un SOAT. ¿Por qué no hay un SOAT ambiental? No hay nada. ¿Por qué no hay? Porque cada vez que hay un derrame, sale en la televisión que ya van a reparar, pero no hay un broker, un seguro que dice lo estamos cubriendo hasta un monto determinado. O que no es obvio que es muy riesgosa la actividad minera, la actividad petrolera, la actividad eléctrica, etcétera, etcétera. Y hay un tema de fondo: la falta de una autoridad estatal que exija, porque no es que no haya norma, existe. Siguiente. Y ahora sí entramos a lo que es objeto de la convocatoria de Beguín. Y el primero entrega pasatorio civil. ¿Sí? Y yo quisiera aquí que presten atención, porque les hice un resumen en cuadro sinóptico comparativo de las 100 y pico páginas del pleno, para resumir y abreviar el caso. Pero no quiero empezar, Andrea, sin mencionar una frase que me parece muy emblemática. Los lugares más calientes en el infierno están reservados para quienes en tiempos de grandes crisis morales mantienen su neutralidad. Dan de Mieri
lo dice la Divina Comedia. Y lo que quiero expresarles acá es que hay puntos en nuestra vida como abogados, como juristas, como fiscales, que debemos tomar posición en búsqueda de la justicia y la equidad. No podemos ser estrictamente formales y legales cuando eso implica una justicia. Por eso hay control de convencionalidad, por eso hay control constitucional. No puedes aplicar una ley cuando esa podría traer una iniquidad, una injusticia. Ahora sí, pasemos a los resúmenes. ¿Ustedes conocen el caso en cuestión? Si lo conocen, pasamos de frente al ámbito jurídico. ¿Lo conocen? No lo conocen. Entonces vamos a explicarlo brevemente. ¿Sí? Vamos a explicarlo muy breve. Hacia el año 2000, en junio exactamente, la empresa Yanacocha, una de las mineras más importantes, tenía entre sus actividades económicas una que era la comercialización de mercurio. ¿Cuál es su nombre? David. David. Está bien que comercialice mercurio, ¿no? Eso no está prohibido. Pero el mercado no estaba en el Perú, estaba en Europa. Y lo exportaba. Y sacaban el mercurio de Cajamarca hasta llegar a un puerto en la costa peruana y luego. El problema, David, era que el transporte que hacía no era adoptando las medidas de seguridad idóneas. ¿Quién transportaba este metal tóxico? Una empresa de transporte llamada, dígame usted el nombre, Ranza. ¿Cuál es su nombre? Ranza. Discúlpeme. ¿Sabe a qué grupo económico pertenece Ranza? Grupo Romero. ¿Cuál es su nombre, doctor? José Montoya. Dice bien. Estamos hablando que los involucrados acá son la minera más importante en ese momento y hasta la fecha, como es Yanacocha. Y Ranza, la empresa de transporte que pertenece al grupo económico Romero, uno de los grupos económicos más importantes. Estamos hablando de cosas peores, ¿cierto? No son principiantes en la actividad económica y extractiva. Son empresas formales que se supone que cumplen sus obligaciones socioambientales. En este contexto, dividida en B, pasa algo que van a entender ahora. El camión que transportaba mercurio, al tener envases que podían destaparse, se detiene en la comunidad de Choropampa y derrama allí mercurio. Con tan mala suerte que el chofer no se da cuenta de que ha ocurrido ello y sale vuelta al rumbo que inicialmente había planeado. Los pobladores sabían que ese camión de Ranza venía de Yanacocha. Los pobladores eran gente muy humilde, que tenía escasos recursos. Creyeron que eso que estaba en el suelo de su comunidad era un derivado del oro que podían comercializar. Y entonces empezaron a querer recoger, empezaron a querer apropiarse de él, empezaron a depositarlos en recipientes a través de sus manos o absorbiéndolo con cañitas a un barco. Chela, eso parece increíble, pero ocurrió. Andrea, eso pasó en el Perú. Se debería ver un programa del Canal 7 ocurrió en el Perú. Eso ocurrió. ¿Y saben qué es lo peor? Que bueno, de pronto a alguien se le ocurrió llevarlo a casa y hacer que tenga su hermosito para ver si se convierte en oro. De pronto se convierte en oro porque no se convertía. Ese gas es más nocivo incluso que tomar mercurio con las manos. En buena cuenta, por ignorancia, por desconocimiento, se contaminaron a comuneros, entre los cuales había niños. Cuando la empresa
decirle que te ayude a resolver el problema, pero no hicieron eso. Antes de avisar al Ministerio de Energía y Minas, fueron al lugar y le dijeron a los comuneros que no se habían contaminado, que no tenían el mercurio en su casa, que iban a dar un dinero a aquellos que recojan lo que estaba sobrando del mercurio. Entonces, los que no se contaminaron en la primera, se contaminaron como producto de el pago que hizo Yanacocha para que recojan el mercurio que había quedado todavía en la comunidad. ¿Así? Si no conocemos la historia, ponemos ejemplo. Petroperú, empresa pública de petróleo, junio de 2014, hace 2 años, le pagó a comuneros para que recojan petróleo con sus manos, incluyendo niños. Ya hay videos, ya hay fotografías. Panorama hizo un reportaje que pueden revisar por internet. O sea, no entendemos que esta práctica no debería ser una práctica responsable. Y por eso es importante reflexionar sobre el primer petróleo de la seguridad civil, porque estamos reviviendo casos similares. Y entonces lo que diga ese primer petróleo de la seguridad civil va a redundar en lo que hoy tenemos en los derrames del 2014, del 2016 y de lo que viene. Dicho eso, la empresa llega a la conclusión de que la mejor manera de evitar problemas era llegar a transar extrajudicialmente con los afectados. Y las transacciones que hacen entre junio a septiembre del año 2000 son justas. Ustedes piensan que una empresa tan grande como Yanacocha y Franza, una empresa pudiente del grupo Romero, habría dado indemnizaciones justas y equitativas. Yo creo que el criterio de justicia está en todo, ¿cierto? No era tan difícil determinar que 20.000 soles o 5.000 soles o 3.000 soles no eran suficientes para reparar los daños. Y la reparación inicial que propuso Yanacocha fueron 3.000 soles. Algunas madres 5.000 soles. Si tenías hijos, 5.000 por hijo. El monto máximo que recibieron algunos fue 20.000 soles. Eso no alcanza para curarte de los daños que te producen el mercurio en tu salud. Y eso cualquier médico, cualquier experto en la materia lo podría saber. Así, ¿tú crees que los comuneros tenían la información suficiente para poder negociar una transacción extrajudicial y determinar si son 3.000, 5.000, 15.000 o 20.000? ¿Usted cree que tenían la información? No la tenían. Entonces, ahí teníamos un problema. Había una asimetría de información. Mientras Yanacocha y eventualmente Ranza podía tener toda la información suficiente sobre los impactos que tenía el mercurio en la salud, los comuneros lo único que sabían era que estaban dando dinero por agarrar mercurio, que en ese momento quizás no tenían todos los efectos negativos que tendría crónicamente la persona. Y se emocionaron probablemente como cualquiera de ustedes cuando no conoce de algo y a usted le entregan dinero. Y aceptaron suscribir transacciones extrajudiciales que fue la cuenta prohibida que ellos vayan a poner judicial a discutir. Ese es el contexto. Y aquí me quiero solamente referir a una señora, que vamos a ver, y sus 3 hijos, que fueron a reclamar al Poder Judicial. Siguiente. Para aquellos que no puedan ver por internet los videos, les he traído fotos. Estamos hablando de esas afectaciones, de personas a las cuales se les detectaría cáncer o que al final fallecerían. El alcalde de Choropampa muere producto de los efectos adversos del derrame de mercurio. 500 personas afectadas. Estamos hablando de esas 500 vidas que cambiaron producto del derrame. Siguiente. Y veamos aquí, no se puede apreciar, parece que estamos, a ver si lo pequeñez un poquito para que puedan ver, un poquito menos para que puedan. Ahí está. Las fechas de las transacciones que se hizo con la demandante, que es Giovanna Quiroz, en principio es de 5.000 soles, en septiembre del 2000, por sus hijos,
de 15.000 soles, tiene 3 hijos, y luego, posteriormente, se le duplique esa suma en noviembre del 2000. Estamos hablando que recibió cerca de 40.000 soles, más o menos. Pero para todos, hasta hablando aquí, 3 hijos y ella misma. Cuando transcurrió el tiempo se dio cuenta que ese dinero no alcanzaba para poder reparar sus daños. Anoten algo mentalmente. ¿Cuál es la pretensión de la demanda de la señora luego que se da cuenta que eso no alcanza para reparar los daños a su salud y a su propiedad? La pretensión de ella era la siguiente: $400.000 americanos a favor de Giovanna Quiroz, la madre, y $500.000 a favor de 2 de sus menores hijos y $400.000 a favor de otro de sus menores hijos, y un seguro médico de $100.000. La pregunta aquí que yo les haría, empiezo por el último punto, es: ¿qué seguro médico me va a asegurar contra el cáncer que puedo padecer cuando ya tengo factores de riesgo altos? Todos acá sabemos. ¿Alguno que tiene que pasar un seguro? ¿Tiene familia con cáncer? No, ya no. Prácticamente por cualquier cosa se tiene. A estas personas un seguro era bien complicado que ocurra. Pero bueno, ahí están los $100.000 que pedían. Y $400.000 y $500.000. Les recuerdo algo que ustedes habrán escuchado. Hacia el año 2010 se produjo un famoso caso de negligencia médica y una reparación civil también en primaria. Un señor llamado Jorge Villanueva entra al hospital Sabogal, recordarán el caso, y el señor, hasta antes que lo opere, dice: esta es la pierna, se queda dormido con la pierna, despierta y la pierna que cortada era la otra. Contra todos los pronósticos, los médicos se vienen equivocados. Nuevamente lo meten al hospital y le cortan la pierna. O sea, al final, ¿saben lo que dicen en declaración de prensa los médicos? Dicen que le hicieron un favor al señor porque tarde o temprano la otra pierna también se enferma y mejor cortarla 12 minutos. Parece un chiste, pero es cierto, busquen. Exacto, una iatrogenia. ¿Por qué decían eso? Porque el señor padecía diabetes, y claro, el diabético cualquier cosa que se pinche puede trabajar, pero yo en ese momento necesitaba que le corten la pierna. Produjo que una depresión, produjo en su familia una indignación que llevó a un procedimiento de arbitraje que determinó que la reparación de un señor de 84 años al que se le cortó la pierna equivocada y que tenía perfecta actividad como contador sea utilizado con $1 millón. 84 años. Ahora les pregunto si es razonable la pretensión de la señora, de una madre de familia o sus hijos. Me parece razonable a la luz de las reparaciones que se han estado dando. Ese señor que tiene 84 años de vida. ¿Cuánto proyecto de vida le queda? ¿Cuánta expectativa? Ahora, ahí me queda mayor expectativa. En el mismo hospital Sabogal, parece que está preñado, se produce una infección nosocomial. ¿Qué es eso? Dice Gracia. Es cuando entras al hospital para que te curen esas mierdas y salen con otra enfermedad. VIH. Parece mentira, pero estos casos se vienen produciendo en el Perú. Casos de contagio de TBC, de VIH, entre otros. Hay un caso célebre de la maternidad de Lima que en un tiempo contagió a una serie de menores, también de hepatitis. En el caso de Sabogal, lo contagió de VIH. El gobierno regional de Callao indemnizó con $1.200.000 a la familia a pagar 20.000 soles mensuales. Entonces ahora les pregunto, ¿las pretensiones de las señoras eran razonables? A criterio del acusador, y podríamos discrepar, me parecen razonables. Me parecen razonables porque esa enfermedad la va a tener de por vida y es una enfermedad de difícil tratamiento. Dicho ello, podemos continuar. Antes de continuar, quisiera que observen algo. ¿En qué parte la señora pedía una indemnización o reparación del ambiente per se? En ninguna parte, porque finalmente, aparte del seguro, también pide que su propiedad que ha sido contaminada por mercurio sea limpiada, sea reparada. O sea, pide por su salud, la de sus hijos, un seguro médico y además
que limpien su propiedad. No piden por un tema de ambiente en el sentido puro. Entonces, si pide una reparación de tipo, ¿era correcto que vaya hacia su patrimonio? Me parece que sí. No creo, estoy convencido. Ya veremos si eso va a dar concordancia con lo que falla. Siguiente, ahora sí. Pero hay otra cosa, señor. También cuando sale perjudicado, él tiene el derecho a pedir una reparación por proyecto de vida también. También. No pidió, pero pudo pedir. No pidió, ojo, mire la señora, no pide por lucro cesante, no pide por daño emergente, no pide por daño al proyecto de vida. Lo hace de una manera mucho más simple. Y eso no es culpa de ella, sino del abogado que debió identificar los tipos de daño. Yo les he mostrado que podría hacerlo, ¿no es cierto? Pero no lo hizo. Pero independientemente de que el abogado no hizo su trabajo de la clasificación y determinación de los diferentes daños que había, hay que reconocer que en realidad la indemnización era razonable, era justa. Aquí tenemos, y lo he resumido, las excepciones interpuestas por Ranza, por Yanacocha y Áchila. La cuerda se rompe por la más pequeñita. ¿Sabe quién también estaba haciendo parte del proceso? El chofer. El chofer de transporte de Mercurio. Y también fue en materia de proceso penal. Y a él pues tuvo que cargar con toda la, entre comillas, los procesos. En realidad acá había una culpa del principal, no dependiente. El principal debe responder. Sin embargo, este pobre señor se le involucra en casi todos los procesos civiles y penales. Aquí la sección que queremos específicamente resaltar es la sección de transacción extrajudicial que plantea Yanacocha y también Ranza. Pero Ranza, ¿por qué plantea la excepción si él no ha sido parte del contrato de transacción extrajudicial? No debería plantearla, sin embargo la plantea como argumento para que no se continúe con el proceso. Lo que se debate acá es si la transacción extrajudicial es equivalente a la transacción judicial y es una excepción de naturaleza perentoria. Esto es, que si se declara fundada, el proceso civil no continúa, concluye. Eso se está discutiendo. Siguiente, por favor. Aquí queríamos plantearles el escenario que tenía la Corte Suprema en ese momento. Vean, había una sala civil permanente de la Corte Suprema que decía que la transacción extrajudicial podía ser deducida como excepción procesal. Por lo tanto, concluía el proceso y no continuaba. Y había otra sala, que era la sala transitoria de la Corte Suprema, que decía todo lo contrario, que decía no, esta transacción extrajudicial no es equivalente a la excepción de transacción judicial. ¿Sí? Visto ello, la Corte Suprema entiende que no puede haber diferencias entre sus salas y por primera vez en la historia de nuestra Corte Suprema llama un pleno casatorio. Sí. Entonces aquí yo llamo poderosamente la atención a todos. Ha habido otros casos serios, pero en este caso donde está involucrada una de las mineras más importantes y uno de los grupos económicos más importantes y 500 familias, era razonable. Lo que sí esperaba era que fuera en otro sentido. Me parece justificado por lo que está en juego. Sigue. El resumen del caso, para que no lean 150 páginas y se vayan a la parte resolutiva. ¿Qué dice? ¿Tu nombre? Yuri Monte. Yuri dice lo siguiente, dice: la transacción extrajudicial es una nueva excepción procesal. ¿Por qué? Porque a criterio de la Corte Suprema, la transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser deducida como excepción procesal conforme lo regula el inciso 10 del artículo 446 y 453 del Código Procesal Civil. Aquí hay un problema. Ahí dice solamente serán excepciones las siguientes. Y usted lee, y yo he leído hasta cansarme en esta parte.
excepción de transacción judicial, no dice extrajudicial, pero en la Corte Suprema lo hace equivalente. Y en la práctica crea una nueva excepción, porque no es lo mismo la excepción de transacción extrajudicial, donde no está el juez, donde no hay garantías, que una transacción dentro de un proceso judicial, donde la propia sentencia, ¿no?, legitima el acuerdo. En el otro caso no hay sentencia. Y el otro tema que yo quería convocar su atención era sobre el patrocinio de intereses difusos y colectivos. La legitimidad para obrar activa en defensa de los intereses difusos únicamente puede ser ejercida por entidades señaladas en el artículo 82 del Código Procesal Civil. Mi pregunta acá es, disculpe, ¿qué parte no entendí de la demanda de la señora Giovanna Quiroz? Porque que sepa que ella no estaba pidiendo por reparación al ambiente, ella estaba pidiendo por reparación a su propiedad, reparación a su salud y a la de sus hijos. Ella no estaba reclamando un interés difuso colectivo. ¿Por qué la Corte Suprema tuvo que pronunciarse sobre esa materia? Y eso es algo que nadie sabe explicar. No tenía relación esta parte del pleno de doctrina jurisprudencial sentada por el primer pleno nacional civil con la pretensión. De repente, doctor, quisieron aprovechar la ocasión para dejar sentada una doctrina innovadora para mejorar la protección del ambiente. No lo hicieron. Adviértase que la casación es posterior a dos normas: el Código Procesal Constitucional y la Ley General del Ambiente. Y la cito al costado. La Ley General del Ambiente es publicada el 15 de octubre del 2005. El pleno es del 2008. La Corte Suprema debió tener en cuenta la Ley General del Ambiente, ley especial que tenía un capítulo sobre responsabilidad civil por daño ambiental. Yo digo a mi curia, aunque no lo hubiera alegado, le mandaron. Y máxime, si voy a fijar criterios y precedentes para determinar la procedencia de demandas sindicales. Entonces, déjenme dudar de la imparcialidad de esta Corte Suprema, porque yo no creo que haya llegado hasta tan notable lugar por no leer o por desconocerlo. Creo que aquí no hubo ignorancia. Además, está el Código Procesal Constitucional, que también decía que cualquier persona podría obrar para intereses difusos colectivos. Tenía legitimidad para obrar, entre otras que vamos a revisar. Entonces, aquí la primera conclusión es que no hay congruencia entre el pleno casatorio y la pretensión de la señora Giovanna Quiroz sobre la responsabilidad civil. Siguiente. Felizmente hay un voto en discordia. El voto en discordia es de los doctores Pajares Paredes, Hugo Sibina, Víctor Ticona Postigo, entre otros. Y aquí se señala que a criterio de estos magistrados no es equivalente la transacción extrajudicial con la transacción judicial. No voy a votarlos, pero les he elaborado un cuadro comparativo basado en el pleno casatorio civil, donde por lo menos hay unas 10 diferencias notables. Pero la más importante, probablemente sea, es que una se desarrolla dentro del proceso judicial y otra dentro del espacio de la autonomía de libertad sin garantías. Siguiente. Aquí, en esta diapositiva, muestra las diferencias. Siguiente. Cerró el caso más importante de un derrame de mercurio en el Perú, la Corte Suprema, señalando que las transacciones extrajudiciales a las que se había llegado la empresa minera de Yanacocha y los pobladores afectados no merecían ser revisadas judicialmente. No merecían, Julio. ¿Es justo? O sea, aquí la asimetría de la información, el aprovechamiento de una posición dominante fue legitimado. Y lo hicieron primer pleno, o sea, lo hicieron vinculante para los jueces de nuestra parte. Miren lo irónico. Un grupo de comuneros, Andrea, se fue a Estados Unidos a litigar contra la matriz. Y antes de llegar al proceso judicial,
allá se hizo un arbitraje. La matriz accedió y le dio $3 millones a los comuneros que fueron a reclamar. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la matriz de Yanacocha da $3 millones si se supone que ya habían arreglado todo? Y la siguiente pregunta que uno se hace es, ¿por qué en el Perú no se les pudo dar más de 20.000 soles recibidos? ¿Y por qué afuera le dieron 3 millones? Y no fue por eso. El sistema tiene que ver con el sistema jurídico. Y ahí vamos. El sistema corrupto del Perú. Pero todavía no acaba la historia. ¿Saben cuánto recibieron los compañeros en realidad? La mitad. Porque el 40% de esos 3 millones fueron a los abogados americanos. El 10% en esos gastos de representación que usted conocerá. O sea, solo le dieron $1,5 millones. Bueno, no es bastante todavía, pero en realidad los compañeros hasta cuando hicieron ese acuerdo, pues se aprovecharon de su condición humilde, ¿no? Hasta en eso, ¿no? Porque yo no creo que un abogado aquí, en este auditorio, sea feliz arrebatándole a su patrocinado el 50% de lo que legítimamente le corresponde. Yo creo que ahí sí ya eso, sobre todo cuando son de la gravedad de estos comuneros. Siguiente, por favor. Bueno, felizmente, algunos se salvaron de este primer pleno ganatorio civil. ¿Y quiénes fueron los que se salvaron? Los concebidos. Aunque usted no se lo crea, Yanacocha y Ranza hincharon el pecho cuando vieron el primer pleno ganatorio y eufóricos empezaron a alegarlo en todo proceso que se les entablaba una acción de responsabilidad civil por el derrame de mercurio. Hasta en el caso de una señora decía, mi hija estaba concebida, estaba en mi vientre. Y ella no hizo la transacción de propiedad. No, también a ti te aplicó el primer pleno ganatorio civil. Y aunque usted no lo crea, las primeras instancias le dieron la razón. O sea, hasta el que estaba por nacer, se le estaba aplicando el primer pleno ganatorio civil. En esa cosa que sí hizo bien el primer pleno ganatorio civil, en realidad fue no pronunciarse sobre lo concebido, que eso sería ya monstruoso, ¿no es cierto? Ya eso sería increíble. Felizmente la Corte Suprema, para el caso de los concebidos, en esta otra sentencia, que no es pleno, que es una sentencia, establece que los concebidos pueden reclamarle a Yanacocha y a Ranza los daños. Bueno, eso es mínimo, ¿no es cierto? Y eso también demuestra otra cosa, que los daños ambientales son transgeneracionales. Ya ve cómo está afectando a alguien que no había nacido en el momento del derrame que lo estaba por nacer. Eso demuestra que los daños ambientales no son solamente las generaciones, sino de generaciones venideras. Si yo fuera hijo de uno de los comuneros contaminados por mercurio, probablemente parte de los genes afectados por mercurio, parte de las deficiencias vendría en mi cuerpo y sufriría enfermedades producto de que contaminaron a mi padre y a mi madre de mercurio. Yo podría demandar a la empresa Yanacocha y a Ranza, o tendría que decir, no, ya mis padres se arreglaron, incluso sobre mi salud, incluso sobre mis nietos, mis hijos, porque yo probablemente transmita genes afectados por el mercurio a mis hijos y a mis nietos. Entonces, ahí es donde usted tiene que tener en cuenta por qué el daño ambiental se dice que es intergeneracional, porque no solo afecta a una persona del presente, sino podría afectar a muchas más. Solamente les pongo el ejemplo de Chernóbil o el ejemplo de las bombas de Hiroshima o Nagasaki. Son daños ambientales conocidos. Hubo el último terremoto que hubo en Japón donde una planta nuclear se partió en dos y afectó el mar. ¿Acaso esos daños ambientales solamente son de presente? Podría quedar la puerta abierta para las personas que en el futuro se afecten. No puedes tú plantear Ashley 2 años como posibilidad de prevención para que puedan mandar agentes a las empresas responsables. Nuestro sistema jurídico no está preparado para hacer nada. Está jugando una dinámica de derechos patrimoniales y de seguridad jurídica, pero sin conservar una protección a los derechos colectivos, a los derechos difusos. Sigue. Y bueno, hay que relajarnos un poco, respiren. Estamos un poco tensos, lo veo ahí, no sé qué dormido. Ya vamos a hablar. A mí me preocupa es que, mira, yo presenté mi queja por la contaminación que hay aquí en una fábrica de Opel entre la esquina de Huánuco y Amazonas, a partir de las 10 de la noche. Por eso no. Mi nombre es Tito Rosas Samuel. Tito, vamos a hacer un ejercicio con todos. Al final de la exposición,
planteen sus casos y resolvamos. Usted me muestra una dinámica que voy a adelantar. Mucho del enfoque de daños ambientales está en el bosque, en la naturaleza. Y lo que vamos a demostrar hoy día es que no es así. También en la ciudad que viven acá existen daños ambientales y existen indemnizaciones que nos corresponden. Pero déjenme avanzar un poquito con la dinámica y al final les pido que aquellos que tengan casos de ciudad, ya no tanto el tema de cuando una ciudad nos ponga, nos plantee, porque la ciudad también tiene que ser defendida en un ambiente sano y equilibrado. No es justo que donde estemos parados, en el Girón de la Unión, aquí en Azángaro o en Abancay, sea la zona más contaminada del Perú. Aquí respiramos dióxido de carbono, aquí respiramos una contaminación terrible y no ven ustedes esa contaminación. También es un daño a su salud, al ambiente. Y si usted trabaja en Abancay, estudios de la Defensoría del Pueblo demuestran que va a sufrir de asma o de otras enfermedades respiratorias. Es un caso que se ha llevado al Tribunal Nacional hace muchos años. Esto está probado. Y si no, ¿por qué creen que sus lunas, si vive por acá, aparecen oscurecidas por moho? Esa es contaminación. Y eso igualito está su pulmón, ¿no? Igualito está. Cuando usted va ahí y lo corte, ¿qué es esto? Si yo no fumaba, si pudiéramos hacer como futurología, es la contaminación. Pero ya llegamos ahí. Yo lo que quería contarles era un poco para relajarnos. ¿Cuál me dijo que era su nombre? Farfán. El doctor Farfán habrá visto ya la película Acción Civil. Creo que aquí la mayoría de los abogados somos cinéfilos. Acción Civil narra el caso en el cual un abogado interpretado por John Travolta litiga contra una empresa que ha contaminado el agua que beben unos pobladores. Se parece al caso Pinar, se parece al caso peruano. En realidad hay muchos casos similares. Sin embargo, no tiene el dinero suficiente para poder gastar lo que hacía falta para probar la relación de causalidad entre la contaminación generada por la empresa y la enfermedad que padecía. Y eso, mis queridos amigos, es un terrible dilema que sufre el tratamiento jurídico. No se ha ganado ni una acción de responsabilidad civil por daño ambiental porque no tenemos recursos suficientes para poder demostrar la relación de causalidad. Usted va a Loreto y le dice a Petro o le dice a cualquier petrolera: mire, este pez tiene cadmio, tiene derivados de petróleo y eso se lo come el indígena. Y la empresa le dice, cualquiera que sea la petrolera, demuestra que ese cadmio es de mi petróleo. Emitió sus análisis y dice, sí, el pez tiene cadmio. La fuente no sé. Bueno, pues es la autoridad. Sí, pero no sé, solamente sé que usted está contaminado, que el pez está contaminado, que la sachabaca está contaminada, que la plata está contaminada, que la gente está contaminada, pero no sé dónde viene la contaminación. Extrañamente, los informes oficiales del Ministerio de Salud, del Organismo de Evaluación y Planificación Ambiental, de la Autoridad Nacional del Agua, entre otros, nunca fijan una relación de causalidad con una agente económico. De repente están viendo su metodología. No lo sé. Quiero pensar eso, ¿no es cierto? En la universidad donde estudian los ingenieros no les han enseñado que tienen que identificar la fuente de contaminación. Porque la respuesta que te dan los técnicos e ingenieros de las empresas es la contaminación natural y de la empresa. Demuestre que esta es de nosotros. Y esta es una batalla que sin recursos económicos está perdida. Está perdida. Por eso es que vean esta película de Acción Civil, porque aquellos abogados que quieran hacer una demanda por responsabilidad civil tendrán que sufrir las consecuencias y el padecimiento que implica la probanza del daño. Esos elementos de la responsabilidad civil tan crueles, ¿no? La imputabilidad, ¿no? Y la conducta ilícita, los factores de atribución, la relación de causalidad, el daño indemnizable. Bueno, aquí es muy complicado. Y les invito a verlo porque además el escenario de negociación que tienen estos abogados es el que en realidad muchos abogados que litigamos en materia de responsabilidad civil ambiental ven, ¿no? Donde la empresa prácticamente, cuando tú lo llamas a querer hacer la transacción extrajudicial, te mira y te dice,
Gracias por el almuerzo, gracias por el lapicero, fue un gusto conocerlo, no hay nada más que decir, yo vine a escucharlo nada más, me retiro. No te ponen una propuesta, lo que hacen simplemente es hacerte perder tu tiempo y hacerte que escuches todo tu padecimiento. Sí, estoy enfermo de él, estoy enfermo de aquello. Escucha. Hasta que no ven una prueba contundente que lo relaciona, no le van a ofrecer nada. Y este es un problema que hay que resolver. El otro caso emblemático, los dos son basados en hechos reales. Estas películas no son ficción, son realidad. Es la película de Erin Brockovich. La primera, la acción civil, es una que termina un poco mal porque el abogado nunca llega a demostrar la relación de causalidad y empobrece y casi llega a la miseria. En el caso de Erin Brockovich, ella se da cuenta que como es casi imposible procesalmente probar la relación de causalidad, llega a ser una especie de arbitraje de transacción extrajudicial para repararla y la repara. Pero lo interesante de esta película, y aquí quiero que ustedes vean la experiencia, es el recojo de los medios probatorios. Lo que dice la película, y se lo dice un abogado con la experiencia de haber visto varios daños ambientales en el Perú, es verdad, tienes que tomarle declaración a cada una de las personas. Imaginemos que toda esta sala son los contaminados en el Pinar, que toda esta sala son las comunidades nativas de Loreto o de Amazonas contaminadas por derrames de petróleo. Tengo que convencerlo a cada uno de ustedes que me dé su declaración. Y todos tenemos que ponernos de acuerdo sobre un tipo de reparación y la forma de hacerlo. Y eso es difícil. No es fácil. Todos tenemos que estar de acuerdo porque este es un derecho colectivo y lo queremos pedir como colectividad, lo queremos pedir como grupo. Este es un trabajo que bien se grafica en Erin Brockovich. Parece que fuera una película alejada de la realidad cuando es muy cercana. Todo el trabajo que hace el personaje principal es lo que realmente el abogado que litiga el caso de responsabilidad civil tiene que hacer. Y no es un tiempo corto, son 1, 2, 3 años. Es un tiempo prolongado. Que me brinden, y a propósito que alguno de tus declarantes se muere en el camino porque la enfermedad que le produjo el petróleo, o el mercurio o los metales pesados se lo llevan. También tienes que jugar porque es en contra del tiempo. ¿Quién tiene todo a favor? Entonces acá todo aquel que litigue responsabilidad por problema ambiental, cuando se refiere a impactos a la salud, tiene el tiempo en su contra. Es lo que le falta. Y el dinero. Aquí, ¿quién tendría que asumir la responsabilidad? La Procuraduría del Ministerio del Ambiente. ¿Dónde está? ¿Alguien del procurador está venido? Mis amigos. ¿Dónde están los procuradores del Ministerio Público? El único que podría tener espalda financiera para solventar las pruebas sería el Estado. Y el Ministerio Público ahora sí acude al artículo 82 del Código Penal Civil, está llamado a hacer. Y la Defensoría del Pueblo también. Y el Ministerio realmente también. La pregunta es ¿por qué no lo hace? ¿Por qué depositan esa responsabilidad en ustedes como sociedad civil? O sea, ni siquiera vendiendo todas mis propiedades escasísimas que tengo, podría alcanzar a solventar si quiero una prueba decente en un proceso de responsabilidad civil por daño ambiental. Ahí tenemos un problema y hay que reflexionar sobre ello. Si nuestras autoridades están cumpliendo su rol, no deberíamos externalizar un costo económico de actividades extractivas, productivas, económicas y hacer que la propia sociedad lo costee. Si no, o la empresa lo internaliza o el Estado lo asume. El rol tuitivo del Estado aquí brilla por su ausencia. Sigue. Y sin embargo quería acá exponerles lo siguiente. Yo veo acá espíritus altruistas y entiendo que alguno de ustedes alguna vez querrá irse por una acción de responsabilidad civil por daño ambiental, no porque le afectó a su familia o a usted, sino porque quiere a su ambiente o a su comunidad o quiere dejar un ambiente hasta generaciones que vienen más o menos decentes, ¿no es cierto? Y entonces les cuento cómo podrían hacerlo. Porque el primer problema que tienes es el siguiente. Los afectados materiales, normalmente personas que tienen escasos estudios,
como comunidades nativas, o están muy lejanos al Poder Judicial. La comunidad nativa de Tupis queda casi a un día del Poder Judicial. O sea, está muy lejos. ¿Cómo podría ayudar? Usted podría considerarse afectado moral. Porque cuando afectas a un hermano indígena, cuando afectas a su ambiente, también me afectas a mí. Yo por lo menos me indigno. Yo por lo menos siento tristeza, siento pena y me solidarizo. Por lo tanto soy un afectado moral. Él es el afectado material. Usted es el afectado material y su familia. Y usted también podría demandar. Entonces, lo que aquí habría que apreciar es que nuestra actual regulación nos permite diferenciar entre dos legitimados para hablar por acciones de responsabilidad civil por daño ambiental. El primero, el afectado directo, el afectado material, y el segundo, el afectado moral. Y eso no es poca cosa, porque fijará la competencia del juez. Si yo digo que soy el afectado moral y estoy en Lima, podría entablar ante un juez de Lima una acción de responsabilidad civil por daño ambiental y el daño está en la región de Amazonas. Claro que sí, porque el Código Procesal Civil y el Código Procesal Constitucional y otras normas similares señalan que en lugar de la competencia del juez debe ser el afectado, ¿cierto? Y el afectado soy yo, así como la canción, ¿cierto? El afectado soy yo. Entonces, si eso es así, uno se preguntará, usted se preguntará, ¿y por qué en Lima? En realidad, si yo soy interesado en defenderlos, yo no voy a gastar mi pasaje en la aerolínea que usted quiera, así ya bajado a la mitad de precio, a viajar hasta Cusco o hasta Amazonas o hasta Iquitos para llevar el litigio, ¿cierto? Ellos no pueden llevarlo por falta de recursos. Usted quiere ayudar, pero por un tema de costos, y ya que el Estado no está haciendo un trabajo, yo quisiera ayudar, lo plantearía en el lugar donde está mi localidad. Y el juez tendrá que hacer exhortos y lo que corresponda para determinar responsabilidades. Y esto sería un mecanismo para paliar la actual ausencia de tutela efectiva de protección al ambiente. Lo ideal sería que el juez competente sea donde está la afectación material. Pero si el afectado material no lo hace, ¿usted podría hacerlo? La respuesta es que sí. Ahora es una controversia, ¿no es cierto? Pero ¿cómo el juez no va a estar cerca de los hechos? Se va a vulnerar. Andrea dice el principio de mediación. Sí, pero ¿cuál es la solución? Que no haga nadie nada. Y el otro punto es, ¿dónde están los jueces más especializados, con más capacitaciones, con más maestrías, doctorados, profesores universitarios, etcétera, etcétera, etcétera? Así que de repente también sería una razón de conveniencia, porque tendría alguien que en teoría debería conocer la normatividad y los conocimientos para poder hacer el caso. Les cuento que en provincia, y visito muchos lugares, tener universidades con maestrías y doctorados es un privilegio. Y las limitaciones educativas son grandes. Aquí están los principales juristas, los principales educadores, los principales jueces bien capacitados. Siguiente. Y entonces, lo que yo les estaba planteando acá es que hay un afectado material, que es la persona que directamente sufre daño, y un afectado moral, que actúa con independencia de si el daño socioambiental le afectó a su persona, a su patrimonio o a la familia. Siguiente. ¿Esto es una locura del expositor? No, es parte del desarrollo del derecho a procesar, específicamente del procesal constitucional, que se señala en el artículo 67 que cualquier persona podrá iniciar un proceso de cumplimiento u otro amparo, por ejemplo, porque son normas que se aplican superiormente, tratándose de defensa de derechos con intereses difusos o colectivos. La legitimidad corresponde a cualquier persona. Si cualquier persona puede instalar una acción de amparo, una acción de cumplimiento, podría hacerlo desde Lima, aunque la afectación esté en Cusco, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, sí, lo podría hacer. Lo podría hacer. Porque yo me siento afectado. Sí, yo soy afectado. Yo también soy afectado. Me siento afectado. Sí, ¿cómo me siento afectado? Moralmente. Y aquí un ejemplo, porque como usted comprenderá, Tito, hay que ver las normas en los hechos, ¿cierto? En el caso famoso, pasemos a otro catástrofe ambiental, derrame de petróleo, 2000 barriles, un río amazónico en la comunidad de Cuminico, en la región de Loreto, fines de junio del 2014, se entabla
una acción legal. ¿Y cuál es lo interesante? Siguiente. Que el juez establece que una energía ambiental puede incorporarse al proceso como legitimado para poder incrementar una defensa idónea a favor de la comunidad. No lo veo. No lo veo bien. Ahí vamos a ir en un momento. Su compañero Tito manifiesta un interrogante interesante. Dice, una energía ambiental no debería entrar a coadyuvar a la defensa en un proceso que se discute el ambiente. Es que yo no lo hice así, Tito, así es la vida. El artículo 82 del Código Procesal Civil legitima las ONGs ambientales ahí en defensa del ambiente. O sea, legalmente en estricto sensu sí es correcto. Ahora vayamos al fondo de su interrogante. ¿En Estados Unidos es así? No. Allá existe algo que no existe en el Perú. Existe el proceso colectivo. Y en el proceso colectivo, efectivamente, se determina que usted como organización y su abogada puedan empezar a mitigar la defensa de derechos colectivos, derechos difusos. Pero ponen una condición. Antes de empezar el proceso, el juez revisa la idoneidad de quien está representando los intereses difusos y colectivos y la idoneidad del abogado. No solo eso, sino que durante el desarrollo del proceso judicial mira, fiscaliza si el que representa los intereses de la colectividad y el abogado está haciendo su trabajo. No solo eso, sino que terminado el proceso, si se puede ver otro proceso judicial de similar pretensión, el juez verifica si el anterior proceso judicial, donde se defendieron derechos colectivos difusos, se llevó adecuadamente la defensa. O sea, el proceso de defensa de intereses difusos y colectivos en Estados Unidos es uno donde se dan tantas garantías que cualquiera no podría defender la vida. Sin embargo, en el Perú, Tito, lamentablemente para algunos, no existen procesos colectivos, porque nuestra dinámica es de procesos de corte individual y solo le llama, por decirlo de una manera, que llegan unos cuantos artículos para que tú litigues derechos colectivos o difusos. Y aquí se hace una actividad que viene a suplir al proceso colectivo, que es el denominado litigio estratégico. ¿Cómo se define el litigio estratégico? Es cuando una persona, entidad jurídica, utiliza al proceso judicial para implementar políticas públicas en salvaguarda de derechos fundamentales. En buena cuenta, lo que hace es un proceso colectivo en Estados Unidos. Ahí hay una diferencia. Entonces, dicho eso, Tito, te doy la razón de eso. Si estuviéramos en Estados Unidos, tendrías la razón completamente, pero en el Perú, legalmente hablando, la dinámica opera así. Siguiente. No lo pasemos. Aquí también se demuestra algo interesante. En los procedimientos sancionadores, para cuando hay un derrame de hidrocarburos, por ejemplo, se legitima a cualquier persona a ingresar al procedimiento sancionador para coadyuvar a la determinación de responsabilidades y aportar pruebas. Eso es interesante porque normalmente está, por ejemplo, en el caso de Cunico, Petroperú y OEFA. Y de repente OEFA es insuficiente para hacer frente a las alegaciones de Petroperú. ¿Podría ingresar cualquiera de los presentes acá? Sí. El artículo 60 de la ley 2744 establece que cualquier tercero interesado que pruebe ese interés puede ingresar al proceso sancionador. Puede ingresar a un procedimiento administrativo donde esté en discusión intereses difusos colectivos. Y acá en el Perú se ha dado el caso de Quirinico, y acá les muestro la resolución en la cual se permite el ingreso de una energía ambiental, en este caso IDLAS. Siguiente. Este es el caso del liticonsorte facultativo, que es una energía ambiental IDLAS, que ingresa al proceso en virtud del artículo 54. Siguiente. Y ahora lo bueno. ¿Cuáles son los efectos del primer método casatorio civil?
El primer efecto es que cuando acaezca un derrame, acaezca una contaminación ambiental, pudiera la agente ocasionante del daño transar con la comunidad, transar con la persona, y si ésta llega a acuerdo con la misma, esta decisión no sea realizada. Lo que se nos ha informado cuando hemos ido directamente al derrame de petróleo de Chillán es que los comuneros manifiestan que la empresa estatal que está allí les ha dado 1000 soles para que digan que no hubo contaminación y que en todo caso si hubieren hacer un reclamo no lo hagan porque con esta transacción reducen ese derecho. Abusivo. 1000 soles. Y de repente luego ellos se dan cuenta que padecen una enfermedad producto del derrame, ¿podrán ir al Poder Judicial a reclamar? No. Entonces, y es más, los efectos postraumáticos en el futuro, que no se miden en el tiempo. En el tiempo. Sí. Entonces, aquí habría que revisar ya la normatividad específica. En el Perú no nos han enseñado las facultades, pero hay normas especiales de daños ambientales. Y acá les voy a revelar una. Hay otras, pero vamos a hablar hoy día solamente del reglamento de transporte de ductos, del reglamento de transporte de petróleo por ducto. Ahí se señala en el artículo 155 que cuando hay un accidente, porque se rompió el ducto, el operador, el que es dueño del ducto, tiene que reparar, indemnizar los daños ambientales y sociales. Y note aquí algo, que este reglamento sí distingue dos daños. El daño ambiental al que se refiere es el daño puro al ambiente, y lo que él dice daño social es el daño ambiental impuro o indirecto. Dese cuenta cómo esta regulación mucho más reciente establece criterios mucho más diferenciados, ¿no? Y establece además disposiciones siguientes que la Defensoría del Pueblo tiene que estar presentes en el momento en que lleguen a un acuerdo sobre la indemnización. O sea, le da a una autoridad estatal la obligación de estar presente cuando se haga el acuerdo de voluntad entre el cañado y el dueño del ducto. O sea, hay formas. La pregunta es, ¿no deberíamos hacerlo así? Cuando esta empresa del Estado quiere arreglar por 1000 soles con la población, sin Defensoría del Pueblo presente, ¿eso es una conducta regular, responsable? No parece. Siguiente. Y aquí yo les pongo el artículo de Marta Meyer, donde dice: crónica de un derrame anunciado. Petroperú opera con tecnología obsoleta y bajos estándares ambientales, una receta perfecta para el desastre. Este artículo es del año 2014. Miren, nos avisan que todo el oleoducto no peruano está en condiciones nefastas, que en cualquier momento hay otra desastre. 2014, 2015, 2016. Hay un desastre. O sea, ¿cuántos desastres ambientales por rotura del ducto tenemos que ver, presenciar y seguir sin límites? ¿Cuántos artículos de periódicos tienen que escribir? ¿Cuántas conferencias tenemos que dar para explicarles que no es posible que en el Perú tengamos un oleoducto que transporte petróleo que tenga 43 años de antigüedad y no se le dé mantenimiento adecuado? Y que el oleoducto se haya roto porque se oxidó. Y no lo digo yo, lo dice lo mismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Vayan a verlo en internet. Hay resoluciones de OEFA que dicen las roturas del ducto se deben a falta de mantenimiento. Miren, esta parte roja, así era inicialmente el ducto. Ahora, ¿de qué color está? Prácticamente de un color negro oxidado. Entonces, uno se pregunta por qué las autoridades no fiscalizan cuando deben hacerlo y exigen a las empresas, todas, públicas o privadas. Siguiente. Para aquellos que no saben de qué estoy hablando, les muestro las fotos. Derrame de petróleo del año 2014. Ese es un ducto. Miren las condiciones que está, parece que fuera algo bastante improvisado. Así está el ducto. Pasa por el río, vuela por el aire, luego se mete a la tierra,
en esas condiciones. Estamos hablando del acero. Sí. ¿Ustedes creen que un pedazo de metal en la selva peruana con alta humedad no se va a corroer y romper? La corrosión exacta. ¿Y cuáles son los descargos de Petroperú en el expediente de Cuminico? Y se lo digo porque soy parte del proceso. Somos parte del proceso. Y la pregunta va, ¿dónde está el presupuesto del mantenimiento? Ahí vamos a ir. Pero, ¿dónde invierte? pero ¿sabe cuál es la respuesta de Petroperú? El ducto se rompió a consecuencia de que un indígena tomó una sierra y rompió. Contra todos los pronósticos, presenta un video y hace la denuncia ante el fiscal local diciendo que sorprendido. Alguien rompió mi ducto. Cualquiera que viaje a la zona sabe que el ducto es así muy grande y que si yo intento hacer así con la sierra y de repente tengo suerte y lo rompo, todo ese petróleo me cae encima y muero carbonizado. Que yo sepa, los indígenas no son suicidas, no son kamikazes, no tienen razón para poder romper un ducto que va a contaminar su río por años, su territorio por años, y el territorio de ellos es como su casa. Viven ahí, es azul, es azul. ¿Qué ha hecho EFA? No, lo que tú estás diciendo no es verdad. Lo que pasa es que 43 años de antigüedad del ducto tiene que romperse. Y tiene que haber, según el OEFA, un mantenimiento por dentro del ducto y por fuera. No han hecho las reparaciones correspondientes y se sigue rompiendo. Esto es del año 2014. El último derrame, ¿saben lo que dijeron? Dice el presidente directorio de la entidad pública, que tiene el testimonio de un indígena que vio cómo un rayo caía en el ducto y se rompió por el rayo. Ese tipo de respuestas, en realidad, ¿qué están haciendo allí? Lo que me están diciendo es que el camino de un proceso de responsabilidad civil por daño ambiental es durísimo, porque primero la empresa va a desconocer de principio a fin que son responsables. O sea, ustedes se ríen, pero en realidad es un chiste cruel, porque en verdad lo que me espera en un proceso de responsabilidad civil es la prueba diabólica. Que yo pruebe que ese petróleo que se derramó, que entró al pez y a la planta, luego corresponde a los metales pesados del indígena. Y aún correspondiendo que yo demuestre que es petróleo, tiene que ser el petróleo de esa compañía del petróleo. O sea, es una encrucijada, es una verdadera cruzada. ¿Y cuántos años me va a demorar y cuánto voy a gastar? Claro, y ellos también tienen sus laboratorios que van a decir todo lo contrario. Y sus ingenieros que van a decir todo lo contrario. Entonces, eso es lo que ocurre en el tiempo. ¿Qué podríamos hacer para evitarlo? No discutamos más. Seguro ambiental ya. ¿Cierto? Eso debería ser, o sea, que no discutamos en proceso judicial. Si se rompe el ducto, no importa de quién fue el daño. Opérase. Pero las empresas de minería, petróleo, electricidad, etcétera, etcétera, no asumen el seguro ambiental. Porque es costoso, porque no quieren. ¿Quién tiene que exigirse? La autoridad ambiental. Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, OEFA, ANA o SINERMI. Porque, ¿saben qué es lo único? En realidad lo que les estoy planteando ya lo dice la ley. El reglamento de ductos de hidrocarburos dice que todos los operadores de un ducto tienen que tener un seguro ambiental. Y no lo tienen. Y no lo tienen porque probablemente sea costoso. Si bien, algo que ustedes me han preguntado y que yo quisiera saber, el petróleo que conduce el ducto es de alguien diferente al que es el dueño del ducto. Petroperú es el dueño del ducto. El petróleo puede ser de una empresa Pacific, Perenco, Propetro, ¿sí? Que son las que operan en la zona oriental y norte. Si se derrama el petróleo, ¿los dueños del petróleo no deberían también ser solidariamente responsables? Claro. Sin embargo, el reglamento de ducto de hidrocarburos, ¿qué dice? Dice que sea el operador del ducto. ¿Qué hacemos? ¿Hay una salida? Sí. En principio, lo que a usted le gusta más, yo la veo fanática de esa normatividad. El Código Civil 1970, aquel que mediante vivir riesgoso, peligroso, por el ejercicio de una actividad riesgosa, peligrosa, causa un daño, está obligado a reparar. El petróleo es un bien riesgoso, peligroso, sí. Por lo tanto, si tú eres dueño de esa cosa, eres responsable.
Misma lógica con el mercurio de el caso de Yanacocha en el año 2000. El mercurio es tuyo. Ay, ya me respondo. No le echen la culpa a nadie. Porque lo que me olvidé contar era que en pleno proceso civil, Yanacocha decía que Ranza era responsable y Ranza decía que Yanacocha era responsable. Se echaban la culpa entre ellos. Cuando en realidad era una solidaridad. Yo lo veo que a usted todavía dubitativo, dice yo quiero más, no me gastas. Tito, vamos a darte más. Sí. Artículo 144 de la Ley General del Ambiente. Aquel que tenga un bien ambientalmente riesgoso o peligroso tiene responsabilidad civil objetiva y debe responder. Así lo establece. O sea, ya no hay duda, Tito, que aquí si alguien no quiere responder por su petróleo, por su mercurio, por su fluido tóxico, le mostramos el artículo 144 de la Ley General del Ambiente y se acabó la discusión. O sea, aquí no está en discusión si faltan normas. Aquí lo que está en discusión es quién da la plata para probar la relación de causalidad, para probar que el agente contaminante hizo lo que hizo y causó un daño a la salud, causó un daño al ambiente. Eso es lo que está en cuestión. Pero ahí surge la negatividad a ser responsable. Exacto. Y ahí surge, yo no fui. ¿Cierto? ¿Quién debería asumir eso? Ministerio Público, la Procuraduría del Ministerio del Ambiente, la Defensoría del Pueblo, por nombrarlos. No debería asumirlo la sociedad civil. Sigue. Más ejemplos. No sé si ustedes recordarán, pero alguien que tenía una chacana como símbolo y que hace poquito sacó casi el 1% y se despidió de la política, estaba orgulloso de un proyecto que se llamaba Cabecera. Miren cómo, ojo, si no conocen su historia la van a repetir, y yo insisto en esa frase. El famoso proyecto Cabecera se hizo con ductos usados viejos en el 2004. Y la doctora, ¿cuál es su nombre? Me permite, me honra decirlo. ¿Cuál es su nombre? Usted. María Elena. María Elena. Bueno, María Elena, en el 2004, se implementa el proyecto Cabecera. En el 2006 ya empezó a romperse. Se rompió 6 veces. ¿Cómo es posible que un ducto nuevo se esté rompiendo? O sea, ni siquiera el oleoducto norperuano que tenía 43 años se había roto tantas veces en ese año como se rompió el ducto de gas de Cabecera. Otra vez el ejercicio. ¿El gas de quién era? ¿De quién era el ducto? Bueno, la empresa de transporte del ducto tenía que responder, TGP. Respondió, ahí viene la ironía, doctor, ¿cuál es su nombre? Rafael. ¿Sabe que a veces algunas personas tienen mucha suerte? Y yo digo, no hay sin suerte. Porque cuando se derrama gas, el gas es volátil. O sea, matas plantas, matas animales, se intoxica, si usted está ahí, muere. Pero ¿cómo puedo saber dónde está el gas si se evapora? Una parte del gas se evapora en el aire, la mayor parte, y lo que es líquido se ingresó al río y tenemos un río tan caudaloso en esta zona que desapareció la playa. Pero los animales muertos, los indígenas contaminados y la biodiversidad destruida dejan cuenta que sí hubo. Ahí como prueba, ¿cierto? Ahí están las dificultades. Lo que sí es indubitable, porque no lo negaban en la propia empresa porque era obvio, era que se había roto el ducto al menos 6 veces. Ahí tengo incluso las fechas de los 5 primeros. Primer derrame, 22 de diciembre de 2004. O sea, hay nomás nuevecito. O sea, ¿cómo es el doctor? Explíqueme cómo algo nuevo se rompe. Siguiente, el segundo derrame se produce el 29 de agosto de 2005. El tercero, el 19 de septiembre de 2005. El cuarto, el 24 de septiembre de 2005. El quinto, el 4 de marzo de 2006. Esto es increíble. O sea, había derrames ni bien pasados 3 años. Esto era como para, oye, te devuelvo estas cosas que me has hecho y saco a la empresa que he contratado para ese fin, ¿no es cierto? Por menos uno cambia de proveedor.
Pero nuestro Estado peruano es fabuloso, generoso, como Grau, siempre te dice, no, te doy la oportunidad. No importa que se esté rompiendo el ducto, la Contraloría General de la República determinó responsabilidad. Primero, porque se usaron ductos viejos. Solo Perú le pasa. O sea, en Brasil había tenido una obra, sobraron pedazos de ducto que bien estaba al sol. Los traemos para Perú, los peruanos siempre son generosos, ¿no? ¿Saben cómo le dicen a los holandeses? ¿Dónde está ¿cómo se llama? La prueba técnica de presión en el vacío y a plena carga? Que en ningún momento no se llevó a cabo para poder poner en operatividad el proyecto. Exacto. Entonces, hay pruebas técnicas que no se hicieron. Siguiente, por favor. Hay un famoso derrame de petróleo que afecta a más de 14 caseríos del Marañón y Loreto en el año 2011. Siguiente. Hay un derrame en Santa Rosa, en Ancash, que pone en la mira la seguridad de un minero, de un oleoducto que transporta mineral. Esto es en Ancash. Miren, estos ejemplos revelan que en el Perú hay un montón de desastres ambientales, sino que ustedes no lo visualizan. Otra vez el mismo ejercicio. Si transportaba un mineral y se rompe, ¿quién es responsable? El dueño del ducto y además el dueño del mineral. Siguiente. Aquí les pongo cómo fue el accidente, ¿no? Cómo se rompe el ducto y cómo los propios comuneros evitan que este derrame llegue al río. ¿Qué tengo que tener para que no haya mayores daños cuando hay un rompimiento de un ducto de mineral, un ducto de gas o un ducto de petróleo? Un plan de contingencia. ¿Qué es lo que le reclama hoy actualmente a Petroperú y qué se le reclamó en su momento a Yanacocha? Que el plan de contingencia que tenía no fue oportunamente implementado, eficazmente implementado. No puede demorarte tanto como para que se contaminen 500 personas, ¿cierto? No puede demorarte tanto como para que comunidades nativas enteras se contaminen con petróleo. No puede demorarte tanto para poner en riesgo la integridad personal de un nativo o de una comunidad. Y aquí los sistemas de seguridad son bien empíricos, ¿no? Por ejemplo, dicen, es que cuando se rompe de alguna forma una cañería de agua en su casa y usted está en el segundo piso, no se da cuenta porque hay una presión, ¿cierto? Tan simple como esa seguridad, las empresas de petróleo no pueden determinar a veces cuando hay menos petróleo del otro lado, porque según ellos dicen, no, es altura, eso, etcétera, etcétera. Ponen algunos pretextos bajo los cuales ni siquiera cuando al otro lado, si por acá saqué 100 barriles de petróleo, allá me llegaron 80, ¿qué fueron de los 20? No se preguntan, ¿algo pasó con esos 20 que se quedaron en el camino? No, es la presión. O sea, hay argumentaciones técnicas que ofrecen las empresas para señalar que no se pudieron dar cuenta hasta pasado muchas horas o muchos días y hay una afectación grave. No, pero además también hay un control. Hay un control de envío, de entrada y salida. Algo parecido como el control de agua que registra también la llegada. Exacto, las entregas. Sigue. Aquí hay una salida. Si usted es abogado, representante de una comunidad que se afecta por un daño ambiental, la mejor salida es hacer una comisión multisectorial del gobierno y que ésta determine la reparación. Y esto se hizo en el caso del mineroducto de Ancash y se empezó a reparar. Es lo más barato, lo más efectivo, lo más eficiente. ¿Sigue? Y bueno, se me ha ido la hora, no, recién veo el reloj. Antes de agradecerles su gentil atención, pueden formular las preguntas. Muchas gracias. ¿Cuánto afecta a nuestro PBI
Muy buenas tardes, doctor. Le agradezco por la fabulosa explicación sobre el medio ambiente tan necesario en nuestro país. Lamentablemente, creo que usted debe coincidir conmigo en el sentido de que los responsables, no solamente las empresas internacionales, es el Estado que no hace cumplir las leyes, el Estado que se pone ciego a este problema general. Es como decir un dúo, este Estado de empresa, que son los que perjudican. Porque usted lo ha dicho, doctor, que las comunidades andinas son a veces no saben lo que puede producir tal mineral o tal cosa, y se arriesgan a mucho. Entonces, para eso está el Estado, que nos representa. También lo dice, el Estado nos representa. Por eso yo digo que es un dúo que confabula por intereses económicos, porque para mí hay intereses económicos, usted bien lo sabe. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros los ciudadanos? Porque muchos, un gran porcentaje, por no decir el 95%, somos no ignorantes porque no estudiamos, ignorantes porque no conocemos la realidad de las cosas. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Qué debe hacer el Estado para educar a ese pueblo en general? No solamente hablo de la provincia, acá de Lima, que tenemos mucha contaminación, la basura, el mar, en todo lado. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hacen las autoridades? Ahora las autoridades van a ser elegidas, no dan ni pista. Ahora hablan un poco de interés de las mineras. ¿Qué más? Entonces, la pregunta es, ¿qué nos dice usted? ¿Qué debe hacer el ciudadano? Otra pregunta. Doctor, ¿qué es lo que sucede con respecto al impacto ambiental, al medio ambiental? Si aparte de las leyes que existen en el Perú, existen las leyes internacionales, ¿cuál es la base, digamos, que tiene la participación de las regiones internacionales sobre el medio ambiente? Esa es la pregunta. A ver, como la vez avanzada tengo una clase que dictar en la Universidad San Marcos, voy a contestar por la última. El tema es bastante complejo y he querido resumirlo apretadamente, pero debo decirles que hay toda una rama que se llama los daños ambientales transfronterizos. Y para los que se quedaron, quizás les voy a contar una historia distinta a la que les he contado hace un momento. En el año 2010 más o menos, en Ecuador se produce un derrame en el río fronterizo con Perú. Y el río empalma con afluentes del Amazonas y se contamina con comunidades nativas peruanas. ¿Saben la reparación que recibe el Perú por la afectación que hace al ambiente? Y lo van a ver, búsquenlo en internet, ¿no? Es asombroso. El presidente de Ecuador pide disculpas al Perú por el derrame y que lamenta lo ocurrido. Esa es la reparación que recibe el Perú. Lo cual revela que nos están faltando convenios de responsabilidad civil transfronterizos entre nuestros países vecinos. No tenemos uno con Ecuador, no tenemos uno con Bolivia, no tenemos uno con Chile, no tenemos uno con Brasil, no tenemos uno con Colombia. Y puede pasar. Entonces, este caso del Ecuador revela una completa orfandad de tratamiento de responsabilidad civil por daños transfronterizos. Como doctor, usted debe conocer que existen algunos convenios sobre el tema de residuos radioactivos o residuos peligrosos, pero los países tienen que hacer tratados específicos para que determinen responsabilidades individualizables y específicas. Los tratados, como ustedes saben, muchas veces son muy generales y no determinan responsabilidades. Entonces, un tema pendiente en el caso peruano es promover convenios, tratados con nuestros países fronterizos porque hay daños ambientales. Les cuento otro caso. Nosotros con Bolivia, nosotros tenemos a Madre de Dios bien contaminado. Los ríos contaminados de Madre de Dios salen a Bolivia.
en el famoso caso de interdictos que se persiguen los mineros, una patrullera peruana surca el río Perú y se encuentra en Bolivia y está que quiere hundir a la embarcación. Fue un impasse que tuvo Perú en ese momento con Bolivia, lo que demuestra también que nosotros también podemos ser responsables de daños ambientales a países vecinos. Tema pendiente en agenda, la responsabilidad civil transfronteriza. La siguiente pregunta que hizo nuestro colega es relacionada a qué puede hacer el gobierno que viene, qué puede hacer nuestras instituciones, qué puede hacer el ciudadano. Y aquí, felizmente es que se quedaron ustedes, porque acá hay algo que sí podemos hacer. El artículo 139 de la Ley General del Ambiente establece que podemos hacer vigilancia ambiental, monitoreo de nuestros recursos naturales. Bueno, ese monitoreo y vigilancia ambiental va a salir nuevamente de mi bolsillo, de mi billetera vacía, va a salir de Andrea, de su familia. Ah, ¿y tú lo vas a pagar? No, recuerden el principio de internalización de costos. Si una empresa, un agente económico ha generado la contaminación, debe internalizar los costos. Por lo tanto, si hay una petrolera en el ámbito de Loreto, la vigilancia no realizada por el Estado, sino por los ciudadanos, por los comuneros, debe ser financiada por él. Les cuento algo profesionalmente de nosotros que nos hemos quedado solos y ven que hicimos. Cuando se negociaba el lote 192, el lote más importante de hidrocarburos del Perú, promovimos un acuerdo con la empresa que parte de las actividades vaya a un fideicomiso destinado a la remediación de la contaminación de la zona, remediación preexistente al ingreso de la empresa, y para que los indígenas puedan vigilar y monitorear los recursos naturales para que ellos mismos, cuando hay un derrame, cuando hay una afectación, sean los primeros que vayan corriendo a la autoridad o a la propia empresa para que se sanee, se remedie la situación. Y ahí está el rol del ciudadano. Nosotros podemos hacer mucho más de lo que hemos hecho. Podemos generar organismos de vigilancia ambiental que sean financiados por las empresas contaminantes. Y pongo un ejemplo, Tito, no te quedes dormido. Aquí les pongo otro ejemplo, el aeropuerto Jorge Chávez, en el cual, y ve que usted alguna vez ha viajado seguramente, ¿qué ha observado? Y me dice, además de que hay muchos aviones, no, hay contaminación sonora. Lo que pasa es que ustedes viven por acá lejos, yo soy chalaco de corazón. Y lo que vivo desde que nací allá es la contaminación sonora de los aviones. Si fuéramos a implementar una norma de vigilancia ambiental de todos los chalacos, ¿quién debería financiar el monitoreo del ruido, de la contaminación sonora? ¿Quién debería financiarlo? Las aerolíneas que surcan los aires, el propio LAC que gana cuando le cobra a usted el impuesto correspondiente, ¿cierto? Entonces, internalización de costos. Nadie dice que no haya actividad económica, pero si la actividad económica genera un riesgo social y ambiental, debe pagar. Y usted se entristece, pobrecita, la señora, no, yo nunca pierdo, en el pasaje se Mendoza. En el pasaje Mendoza lo que nos va a pagar un poco de vigilancia. Lo que pasa es que no conocemos nuestros derechos ni siquiera acá en la ciudad. Tenemos derecho a hacer vigilancia. Si tengo una empresa que tiene asbesto o es una cementera, tengo derecho a organizarme con mi comunidad y decirle, oye, usted paga por la vigilancia que vamos a hacer nosotros. ¿Por qué tengo que gastar en ver que mi ambiente esté sano y equilibrado cuando usted genera? Entonces, aquí hay un principio internacional y nacional que se llama interés de costos que no tenemos que olvidar. Y otros que les voy a contar en otra oportunidad, como el principio de prevención, el precautorio, el de responsabilidad ambiental, pero eso es historia para otro momento. Me falta una pregunta, no me estoy olvidando. ¿Cuánto representa para el PBI y el DAN? Una de las cosas, para los últimos, que serán los primeros que se están quedando, que les voy a decir es que hay algo que se llama valoración económica ambiental. Nuestros recursos naturales tienen un valor. Cuando se destruye el ambiente, perdemos un valor económico. Ese valor económico, la cooperación internacional le pone un precio. Podemos capitalizar ese precio. Servicios ambientales. Si yo conservo mis bosques, en unos años, hasta incluso actualmente me van a pagar por conservar mi bosque, por finanzas. Si yo conservo mis ríos, ¿qué
¿Qué es lo que va a escasear en el futuro? El petróleo se acaba ahorita, en 30 años. El agua. ¿Sí? Y les voy a contar algo porque a mí me gusta leer revistas antiguas. Hay una especie de chiste que vi en una revista de verdad en el año 20. La gente compraba aire de los árboles. Venía en una... Y la gente, oye, aire, no sabemos cómo lo hacían. Igual, esto que parece visible, un día va a ocurrir que el agua esté costando lo que realmente cuesta, porque usted paga ¿cuánto? 2 soles por la... Pero cuando va a abrir su carro, usted gasta más agua de la que... O sea, paga menos de lo que debería pagar. O sea, 36 soles, 40 soles lo que paga por el agua de casa, eso no vale la agua de casa. Vale mucho más. Si valorizamos efectivamente lo que vale, usted pillaría más el agua. Y el agua sería mucho más eficientemente potabilizada. Pero no pagamos lo que debemos pagar, ni por el agua, ni por el aire, ni por nubes. Y por eso es que en realidad, cuando se destruye, no es nada. Ha sido un privilegio contar con su atención. Muchas gracias. Será hasta otra vez.